Bienvenidos a Punto Medio, el espacio donde coinciden voces, disciplinas y perspectivas. Aquí no hay extremos, solo encuentros. ¿Listo para escuchar de cerca lo que pasa en la ciencia, cultura, deporte y sociedad? Entonces acompáñanos. Esto es Punto Medio. Bienvenidos otra vez aquí a Punto Medio y pues bueno, saben que siempre es un gusto pues tenerlos justamente aquí a nuestros oyentes y sobre todo pues a los invitados que el día de hoy pues bueno, tenemos alguien especial. Seguramente algunos de ustedes conocerán las funciones de este grupo, de este laboratorio dentro de la Universidad Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Sin embargo, pues consideramos que era justamente necesario que nos lo platicaran de viva voz, ¿no? Más o menos, pues sus experiencias, que nos aclararan algunas dudas que posiblemente tengamos sobre sus actividades. Pero bueno, ya no le voy a hacer tanto de emoción y me gustaría que se presentase con nosotros el invitado del día de hoy. Adelante, el micrófono es completamente tuyo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para reflejar un poquito de las dudas que comentaban. Y me presento, soy Juan Luis Patiño, soy biólogo, actualmente soy el administrador y responsable técnico de Laboratorio de Mastozoología y la colección de mamíferos de la UAM Iztapalapa. Y nos enfocamos principalmente en el estudio de la mastofauna de México, de lo que sería el eje neovolcánico principalmente. Y bueno, el laboratorio se especializa en ciertos tópicos que ahorita vamos a checarlos si quieren un poquito más adelante, pero esto es parte de lo que sería de la carrera de biología, de lo que sería los últimos trimestres de la carrera de biología cuando ustedes se especializan. Pueden incluirse en uno de estos laboratorios, están divididos en diferentes áreas. Nosotros estamos en el área de zoología, donde se encuentra la colección y bueno, yo me presento como tal y llevo actualmente 13 años en la universidad y mis funciones son esas, las de mantener el acervo de la colección, tratar un poquito con los estudiantes y últimamente estoy muy enfocado en la parte de la difusión de la colección, que salga un poquito la información de este ambiente más técnico y que sea mucho más visible para la gente que no está muy relacionada con la academia. Perfecto. Como nos comentas, ya 13 años, sí, ya es más de una década, ¿no? Me imagino que en todo este tiempo pues has podido observar pues los cambios, no solamente pues en el cómo se manejan las cosas a nivel tecnológico, ¿no? Por ejemplo, 13 años, estamos hablando del 2012, ¿no? Me parece que exacto, en ese entonces las redes sociales ya estaban pujando, ¿no? Ya tenían cierta relevancia, pero no como a este nivel, ¿no? Sobre todo esta parte de los podcasts, de compartir información a través de solo el audio, ¿no? Lo que pues me gustaría que nos comentaras es cómo nace esta curiosidad, este amor, esta pasión por la biología y sobre todo exclusivamente ya en esta área tan específica que es lo de la mastozoología. Ok, bueno, quizás la parte de la curiosidad, yo creo que desde niño, yo era como un niño bastante normal, pero me refiero a que en la parte de los programas, me encantaba ver los programas de esta Discovery Channel, Animal Planet, entonces como que siempre tuve esa curiosidad por ver la parte de la naturaleza. Siempre fui de aquí, de Ciudad de México, pero tengo familia en Puebla, entonces todo el tiempo viajábamos para allá, a la parte de la Sierra Norte de Puebla. Entonces de chico me iba yo al monte a perderme allí, viendo todo lo verde y todo, y me encantaba estar viendo los animales, viendo los insectos. Recuerdo que varias veces traje varios insectos a la casa y mi mamá se decía, no, llévate eso de aquí. Entonces como que siempre lo tuve, esa parte de la biología siempre me gustó muchísimo. Y ya muy poco de tiempo después, cuando ya estuve en la preparatoria, empecé a ver opciones de cómo se podría uno especializar en eso y aparece, ¿no?, la carrera de biología para poder estudiarla. Y de ahí me encantó poder estudiar eso. Y el acercamiento de la mastozoología fue cuando yo estaba en la universidad, en la carrera. Se pasan diferentes partes del conocimiento dentro del tronco común, pero al final te vas especializando, vas agarrando quizás una rama que te interese más, ya sean reptiles, mamíferos, peces, aves, botánica, etcétera, etcétera. Y de ahí, a mí lo que me gustaba eran los vertebrados. Entonces, de hecho, empecé trabajando con reptiles, pero surgió la oportunidad más adelante de poderme incorporar al grupo de trabajo del laboratorio de mastozoología, y también me encantó, ¿no? La parte de los vertebrados terrestres era algo que siempre me gustó.
Entonces siempre lo tuve desde ahí, ¿no? Siempre con esa parte de los vertebrados, siempre fueron mamíferos y actualmente me especializo en eso, en vertebrados terrestres, que serían reptiles y mamíferos. Perfecto, como lo comentas, me parece esto bastante curioso. Creo que todos los niños tienen en algún momento esa etapa que es como que la etapa en la que le gustan los dinosaurios, la etapa en la que le gustan los insectos, los invertebrados, cuando se empieza a fijar, no sé, yo tuve una etapa bastante consciente ahorita que lo recuerdo, como a partir de los 5 a los 6 años, donde me gustaban mucho las hormigas, ¿no? Exactamente el cómo podían formar pues equipos, estructuras solamente con sus cuerpos y transportar cualquier tipo de hoja o alimento que encontrasen y llevarlo al nido, ¿no? Entonces es algo curioso al hormiguero, es curioso cómo los niños pues se les va despertando ese fanatismo, por así decirlo, por las cosas un poco desconocidas, ¿no? Que me parece que es algo natural, pero pues en tu caso, pues justamente esa curiosidad se mantuvo, ¿no? Y me imagino que pues estuviste buscando otros medios para alimentar esa curiosidad, ¿no? Que después desembocó en esta parte de ya llevarlo a un estudio formal, ¿no? Pero bueno, también me gustaría preguntarte esta parte en tu opinión, ya quizás no solo de tus estudios profesionales, ya en la carrera, ya dedicándote a esta parte que nos comentas, sino ya un poco más personal, sobre todo en las actividades que ustedes pues desarrollan, ¿no? De difusión de la ciencia, respecto a los niños, ¿qué tan sano, qué tan recomendable es alimentarles esta curiosidad, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces a lo mejor padres que nos pueden llegar a escuchar, siempre está el niño ahí como que quiero ir a tal lado, quiero conocer tal, pero muchas veces las oportunidades, la facilidad del tiempo, del traslado, pues no lo permite, ¿no? Entonces, a lo mejor tú en tu experiencia, que igual recuerdes de niño o de adolescente, como cuáles eran las actividades que te incentivaban a continuar como que en esta búsqueda, en esta curiosidad, a lo mejor pequeños esbozos de investigación, ¿no? ¿Qué fue lo que te mantuvo interesado? A lo mejor tuviste cierta influencia de tus padres o de algún familiar que alimentaba de alguna forma este tipo de investigación, de cariño por la biología. Sí, yo creo que esta parte que comentas de los acercamientos de los jóvenes a la biología o en general a esta parte, sí creo que es bastante importante. Lo hemos visto ahorita que hemos estado sacando como mucha parte de divulgación con los chicos. Los chicos son súper curiosos y les encanta. Nos han hecho las mejores preguntas de las que hemos tenido, o sea, mucho más que los adultos o gente que trabaja ya en el medio de investigación, como que ellos son mucho más formales en las preguntas. No, los niños son bastante críticos a la hora de hacer las preguntas y me encanta porque lo hemos visto con ellos físicamente cuando llegan y sobre todo cuando ponemos la muestra de los ejemplares. Con los ratones nos ha tocado mucho, ¿no? No se acercan por ellos, pero resulta que a ellos sí les interesa, ¿no? Aunque la mamá esté con ellos, como mencionas, que luego mucha influencia de los padres es eso. Ya hemos descubierto que los niños nacen sin miedo, o sea, son bastante curiosos por naturaleza, y nosotros decimos, no, mira, tócalo esto, incluso ellos mismos dicen, mira mamá, se siente muy bonito y agárralo, y eso pasa y se permea en la generación de los padres. Ellos mismos van cambiando estos preceptos porque dicen, no, mira, yo pensaba que era muy sucio, yo pensaba que era esto. Y de chico yo no tuve como estos acercamientos tantos porque pues, no lo sabía como ahorita. No hay tanta, como comentamos al principio, información. Quizás en internet estaba empezando cuando yo estaba en la facultad, pues no había tanta información como está disponible ahorita con los teléfonos que ya la tenemos a la mano tan fácil. Entonces sí creo que las vocaciones son importantes formarlas desde las infancias de los chicos, que tengan ese acercamiento y ya que ellos decidan después si les interesa mucho. En la parte de influencia, sí tuve bastante influencia de mis profesores, sobre todo en la preparatoria. Un profesor que me dio una clase de biología increíble, que eso yo creo que te forma bastante, y hay otros que incluso me dejaron de gustar, ¿no? Entonces yo dije, no, pues hay que buscar otras alternativas, y además no quedarse con solo esa información. Yo también buscaba, por ejemplo, en libros, que como te comentaba, no había tanta facilidad con el internet antes, entonces era buscarlos físicamente con los libros, pero sí era eso, ¿no? Como los acercamientos que tenemos con los contactos de las exposiciones, de las ferias. Recuerdo muchas ferias que pasaban en Chapultepec, que eran de pues, ir a buscar no sé, los dinosaurios, ir a ver esto. Entonces me gustaba mucho ir a ver eso y afortunadamente tuve el apoyo de mi familia que me dijo, bueno, vamos.
vamos a llevarte a que lo veas, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante el acercamiento desde edad temprana, quizás para los chicos para que vayan conociendo y si no les gusta, muy bien, pero también hay gente que se inspira bastante con nosotros y lo hemos visto en estos últimos meses con las exposiciones que hemos llevado. Es bastante revelador que nos comentes esto porque pues bueno, me imagino que en algún momento pues los padres o incluso estudiantes que ahorita están y en el momento llegarán a ser profesores, padres, etcétera, coordinadores de algún proyecto de investigación, pues justamente además de estas habilidades de organización, de investigación, pues tendrán que tener como que habilidad, ¿no? Para poder difundirlo entre las personas, ¿no? Más allá de lo que son los estudiantes de la misma carrera, ¿no? Como que motivar esa parte de que, ok, quizás no te gusta todo de este mundo, no te atrae tanto, pero podemos irnos por este lado y así puedes como que explorar un poco más de tus gustos, ¿no? A lo mejor a alguien que le interese más lo botánica o el reino de los hongos, etcétera, ¿no? Porque pues si hablamos de biología es bastante diversa, ¿no? Al menos lo que yo tengo recuerdo de la biología, pues ya se hablan de diferentes reinos, ¿no? Pero evidentemente con cada nuevo descubrimiento pues se van haciendo como que ese pequeño arbolito un poco más diverso y a veces también algo más confuso de entender. Esta parte que pues ya abordamos de que te determinas y dices, ¿sabes qué? Si quiero estudiar esta ciencia, quiero estudiar biología en este lugar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue justamente la decisión? Y sobre todo el comentario muchas veces de la familia es muy decisivo, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, pues es que voy a estudiar alguna carrera de economía o de ingeniería, cosas así, pues son cosas que a lo mejor la gente tiene un poco más cercana, ¿no? Las ubica mejor, pero cuando les dices, no, es que yo soy biólogo, como que se te quedan mirando así de, ¿y a qué te dedicas estudiando ese tipo de carrera, ¿no? Entonces saber cómo fue esa explicación, ¿no? o convencimiento quizás para que te dejaran estudiar eso o si te apoyaron y de igual forma cómo fueron ya pues justamente buscar en tus estudios cuando dijiste, ¿sabes qué? Me atrae más esta área y sobre todo me gustaría laborar ya cuando haya terminado todos mis estudios, centrarme en ese tipo de investigación, etcétera, o visualizaste desde un inicio esta parte de la difusión de la ciencia o fue algo que se fue dando paulatinamente al pasar de los años. En el camino para decidirme estudiar biología como todo, y ojalá que estén escuchando a los chicos que quieran estudiar o que ya sean biólogos para que se identifiquen con el comentario, era desde que yo estaba en la primaria como yo quiero estudiar animales, fue en la secundaria igual, yo quiero estudiar animales. Llegué a la preparatoria y dije, no, yo quiero estudiar biología, porque ya había estudiado un poquito del tema, había escuchado de mis profesores, y ya como que en mi casa lo tomaba ya mucho más en serio. Al principio era como, sí, ok, quiero estudiar animales, ¿no? Que se dedique mejor a computación, que en aquel entonces, hace 15, 18 años, estaba como en boga, entonces todo el mundo como que la carrera de computación era lo que tenía que pegar, ¿no? Entonces empezaron a escuchar que yo decía, no, es que me gusta mucho más la biología, este profesor me gusta mucho, y como que dijeron, bueno, parece ser que es mucho más en serio, entonces checa bien las opciones, porque lo que queremos es que tú estudies lo que tú quieras, pero que sí sea eso, o sea, que no vayas a pasar esto de que estoy estudiando esto y que me quiera salir después de un tiempo, 2, 3 años, porque no era lo que me gustó, porque al menos en mi casa no había la presión de estudiar, sino la presión quizás por el tiempo, ¿no? Como que no les gustaba que pudiéramos perder ese tiempo, entonces dijeron, si es biología, ok, pero que esté seguro de que va a ser eso. Entonces, como te comentaba, me formó mucho un profesor que tuve en el CCH, me gustó mucho su clase, él me dijo, checa la guía de carreras de la universidad, ahí viene como el plan de estudios general de biología, dije, ok, lo voy a checar, me parece que todavía está, lo que es el pase automático, yo lo tenía directo a la Facultad de Ciencias, entonces ejercí el pase automático y me quedé en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y en el tronco de general de las carreras de la materia empezamos a tomar muchísimas clases, hongos, plantas, biología de procariontes, filosofía, matemáticas, porque sí llevamos matemáticas bastantes, aunque no pareciera, llevamos bastantes matemáticas, pero en los temas selectos, o lo que serían siendo las optativas, ya como que vas especializándote, porque como son 4 años de carrera, no te da tiempo de que te hagas una carrera completa quizás en reptiles o quizás en aves, sino que solamente te dan una materia de cada cosa y tú después te tienes que especializar. Lo que pasó ahí que yo tenía que tomar una cosa que se llama taller en aquel entonces,
que eran 2 años. El objetivo del taller era que tú cursaras un taller especializado en una rama de la biología que tú querías, ya fuera reptiles, aves, mamíferos, peces, plantas, y que terminaras con un proyecto de investigación que se reflejara en tu tesis de licenciatura. El objetivo de ese taller, esos 2 años, que tú te recibieras al final con esa información que generaste. De ahí fue como yo salté al Instituto de Biología para poder estudiar. De hecho, fueron serpientes, mi trabajo fue con serpientes venosas. Pasaron los 2 años, terminé, y surgió la oportunidad de poder entrar al grupo de trabajo de la colección de mamíferos. La diferencia es que podría parecer muy contradictorio, que es de reptiles a mamíferos, pero yo estaba en la colección nacional de reptiles. Entonces los procedimientos y los protocolos de formación de las colecciones son bastante estandarizados. Entonces solamente cambia el grupo de trabajo. Realmente solamente tenemos que estudiar un poquito de especialización en mamíferos, pero la organización, el detallado, cómo se preparan los ejemplares son bastante parecidos entre otros, aunque sí es una tarea bastante metódica. Pero entonces así fue como llegué yo al grupo de trabajo de la colección de mamíferos y mi formación dentro de la biología. O sea, sí tuve apoyo a mis padres, siempre fueron muy claros conmigo, que no había ningún problema, pero siempre y cuando yo supiera que eso es lo que quería, ¿no? Que no hubiera problemas con cambiarme después de carrera. Perfecto. Ya que llegamos a esta parte de tu ingreso al laboratorio, pues justamente que nos platiques, ¿no? Un poco más sobre su historia, a grandes rasgos, cuándo inicia, por qué inicia, quién lo fundó, las actividades que tiene ahorita en marcha, proyectos futuros quizás en los que ustedes estén involucrados, ya sea en investigación, en publicación, en servicio social, en difusión de la ciencia. Digo, en resumen, pues conocer un poco más de todas estas actividades y sobre todo las personas que llegasen a estar interesadas o que a lo mejor en algún momento de su vida académica hayan pasado por enfrente y quizás nunca se hayan imaginado que está pues toda esta colección, que me parece es que tiene varias cantidades de especímenes, ¿no? Entonces justamente que nos comentes esta situación, ¿no? Desde cómo surge, cómo se va desarrollando, de qué forma se van realizando las actividades dentro del laboratorio y sobre todo personas que se quieran integrar o a lo mejor en algún momento darle una visitada por, no sé, por curiosidad, ¿no? Por aprender un poco más de las especies endémicas de México. Sí, claro, adelante. Más bien, el laboratorio se fundó en 1976, o sea, casi a la par de la fundación de la UAM. De hecho, vamos a cumplir 50 años el siguiente año. En septiembre del siguiente año se cumplen 50 años de la fundación del laboratorio y de la colección, porque son en el mismo lugar, la colección está dentro del laboratorio, y la fundó el doctor José Ramírez Pulido. La colección surgió a través de una pregunta que era conocer la diversidad mastozoológica del centro del país. En aquel entonces no se sabía. De hecho, muchos de los ejemplares que tenemos ahorita en la colección van a encontrar de Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca, que es la parte del eje neovolcánico. De ahí se trabajó durante muchísimos años esa parte de los ejemplares, porque no tenían ningún registro ni ninguna información de ahí. Salieron los primeros listados faunísticos de mastofauna de México, que surgieron a partir de los ejemplares que están dentro de la colección de mamíferos de ahí de la UAM. Actualmente tenemos 18,000 ejemplares, 18,030 ejemplares en el conteo actual hasta antes de salir de vacaciones, más 2,000 que están en proceso curatorial para entrar, o sea, cerca de 20,000 ejemplares. Y bueno, pensarán así, ¿por qué no simplemente ponen que son los 20,000? Porque los procedimientos son bastante estrictos para incorporar ejemplares a la colección. Tienen que pasar por un proceso curatorial muy riguroso, en donde tenemos que checar las medidas, las colectas, los permisos, como bien mencionas al principio, que sean ejemplares que vengan con su permiso de colecta a partir de un proyecto de investigación. Entonces todo eso hace que la colección se vuelva una de las más importantes de México. Somos la tercera colección más importante a nivel país y una de las 10 más importantes de Latinoamérica. Entonces eso le da una dimensión de lo importante que es el acervo que tiene la colección de mamíferos de la UAM. Para el trabajo que tenemos ahorita tenemos bastante, pues no diría espacio, sino proyectos ahí pendientes con los que los chicos podrán incorporarse con nosotros. De hecho, lo que tenemos ahorita, por ejemplo, bueno, el grupo principalmente con los que más trabajamos son roedores y murciélagos. Son estos grupos que son bastante grandes. De hecho, los dos grupos de murciélagos son los grupos más grandes de mamíferos del mundo. O sea, hay muchísima información a sacar. Nada más de dato curioso, de roedores tenemos cerca de 60 especies en México, solo de roedores. Entonces, es una diversidad increíble, ¿no? Nada más para poder... De una sola especie de roedores.
Entonces, lo que tenemos ahí para trabajar ahorita son, por ejemplo, trabajos de taxonomía, lo que sería para el material de las especies, que eso es bastante importante, si quieren lo retomamos más adelante, de la importancia de tener el ejemplar ahí. Ecología, conservación, distribución, tenemos varios proyectos de distribución. Ahorita estamos haciendo alimentación, uno de los chicos está trabajando con alimentación de zorrillo, otro va a estar trabajando con alimentación de felinos. Distribución de las especies, otro tenemos trabajando carnívoros con cámaras trampa en una parte de Oaxaca. Entonces, es decir, más bien lo que nosotros trabajamos es como que los chicos pueden llegar a incorporarse a nosotros trabajando con sus inquietudes. Nos pueden llegar, a mí me gustan mucho los mamíferos, ok, ¿qué de mamíferos? Me gustan mucho los roedores, ok, ¿qué de roedores? Me gusta la distribución, me gusta la conservación, y lo que hacemos es que aterrizamos su idea y la ponemos dentro de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio, para que así nosotros podamos tener ese abanico de todas las ideas que llegan de los chicos que tenemos ahorita. Ahorita tenemos 7 chicos con nosotros trabajando entre servicios sociales y proyectos de maestría, que tenemos 2 chicos en este momento. Sí, como bien lo comentabas, pues el trabajo de la colección es más que importante, ¿no? Porque no solo es labor que realizan los chicos de servicio o en alguna investigación que estén participando de la licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, sino que ya a nivel de importancia biológica, a nivel nacional, a nivel continente, como nos lo comentas, pues realmente ahí se puede obtener mucha información para diferentes estudios, ¿no? Que nos gustaría que igual nos platiques un poco de esto, porque a lo mejor la gente no, está un poco perdida de ¿y eso qué importancia tiene, ¿no? El hecho de conservar las especies después de que ya hayan pasado su tiempo de vida, además de tenerlos como en un museo o a lo mejor para actividades un poco más lúdicas con los niños, ¿no? Entonces, que nos pudieras platicar a nivel de investigación, pues justamente cuál es la importancia y sobre todo esta situación que nos comentas, ¿no? Que es de las más grandes en México, y justamente por qué, ¿no? ¿Por qué se necesitan tantos especímenes y sobre todo qué pruebas se les realizan, en qué estado llegan estos especímenes, si pueden ser tomados de cualquier ambiente, si alguien puede donar a lo mejor alguno, cómo es todo este procedimiento? Ok, vamos a dividirlo en partes. La parte de la importancia de las colecciones. Si ustedes revisan la base de datos nacional, porque hay una red nacional de colecciones biológicas dentro de CONABIO, que es el padrón que lo registra las colecciones, actualmente hasta 2024 se tenían registradas 120 colecciones a nivel nacional. ¿Esto por qué? Porque es imposible que una sola institución pueda albergar todos los ejemplares que se necesitan para hacer los diferentes tipos de estudios a largo plazo. Es decir, las colecciones permiten, uno, describir nuevas especies y revisar las ya conocidas. Eso es bastante importante, ¿no? Y si ya lo tenemos ahí, ¿en dónde estaba? ¿En dónde se metía? Tenemos que recolectar, por ejemplo, fecha y localidad, que nos está hablando de tiempo y espacio. O sea, con esos 2 datos podemos hacer muchísima información de esos, que en algunos casos fueron claves para describir nuevas especies. 2, por ejemplo, la memoria ecológica. Un ejemplar que tenemos registrado dentro de la colección, por ejemplo, la colección se basa en diferentes tipos de materiales, lo que pueden ser pieles, cráneos, huesos, fotografías, incluso excretas, dependiendo del tipo de material, que fueron colectadas incluso hace décadas. El ejemplar más viejo que tenemos es de 1976, a casi 50 años, y lo que hace es que permite reconstruir cómo se ha cambiado, cómo se ha recambiado esta especie en la distribución a lo largo de ese tiempo. De tal forma que, por ejemplo, podemos colectar ahorita en Puebla, dejamos ese ejemplar guardado en la colección y vamos después a realizar otro muestreo a Puebla y resulta que ya no aparecía esa especie. Pues nos está hablando de qué especie ya se desplazó a través de una pérdida, quizás por la urbanización o por pérdida de hábitat o fragmentación de su hábitat. Entonces, esa memoria ecológica se queda guardada dentro del ejemplar que ya está en la colección, en una de las colecciones científicas. Otro ejemplo, por ejemplo, salud pública, este es muy, muy conocido. Acabamos de salir de una pandemia ahorita, y todo en su momento salía que era por murciélagos, ¿no? Obviamente se descubrió que no eran por murciélagos los vectores, aunque sí hay muchas zoonosis asociadas a mamíferos. Una de las más comunes, la rabia, por ejemplo, y el hantavirus, que son vectores, por supuesto, de roedores y de murciélagos. Entonces, tenemos ahí los ejemplares con los que se puede trabajar ese tipo de vectores y sacar información de ahí, ¿no? Y finalmente lo que comentábamos de educación en cultura. La colección no solo sirve para investigación, también tiene que cumplir una función educativa. De hecho, los ejes de una colección científica que esté formalmente
curada, tienen que ser siempre investigación, docencia y divulgación, en ese orden, de tal forma de que la información que sale de los ejemplares tiene que ser publicada, siempre es uno de los requisitos importantes. Dos, tenemos que formar a los nuevos profesionistas, a los nuevos chicos en esta parte de las colecciones o del área de mastozoología de mamíferos. Y tres, que el público general también conozca la importancia no solo de las colecciones del acervo que tenemos, sino de los mamíferos o de los especímenes que conservamos ahí, que eso es bastante importante, a través de pues, programas educativos, por ejemplo, ahorita del podcast, las redes, recibimos por supuesto estudiantes, las prácticas de campo, por ejemplo. Quizás muchos de los miembros que hoy trabajan en conservación tuvieron su primer contacto a través de este tipo de colecciones, ¿no? De las visitas. ¿Se pueden hacer visitas a la colección? Por supuesto que se pueden hacer. Nos pueden escribir si quieren, al final les damos los correos. La colección es pública, es uno de los requisitos importantes que me faltó comentarles. De las colecciones biológicas, al menos las importantes, tienen que ser públicas, de tal forma que el material tiene que estar disponible para todos. Obviamente, con diferentes rubros, ¿no? No podemos permitir que el acervo se vaya deteriorando por manejarlo de una forma. Tenemos dos tipos de material, el que es para exhibición y el que está dentro del acervo de la colección científica, donde sale toda la información, pero por supuesto que se puede visitar. Una de las limitantes, el espacio. Las colecciones tienen un espacio físico, y eso es todas las colecciones a nivel internacional. Entonces, el espacio es lo que nos limita mucho para recibir a las personas, pero con tiempo y con organización, claro que se pueden hacer visitas para los chicos. Ahora, una de las partes más importantes que siempre nos comentan y que también comentabas aquí es la justificación de la colecta, ¿no? O sea, ¿por qué tantos? ¿Por qué 20,000 ejemplares y por qué hay 120 colecciones en México? Ya estamos hablando de casi millones de ejemplares que ya se recolectaron, y por qué siguen colectándose. ¿Cuál sería el objetivo ético de todo esto? Y primero que nada aclarar que la colecta no es un capricho de nosotros, o sea, no salimos a campo nada más a ver qué encontramos y nos lo traemos, no. Lo que cada ejemplar guarda información única en ese momento en el que se encontró. De nuevo, ya puede ser huesos, tejidos, ADN, etcétera, etcétera. Por ejemplo, murciélagos que colectamos hace 30 años, hoy se usaron en estudios genéticos con nuevas técnicas que ni se conocían en su momento y que sirvieron para separar nuevas especies. Los cráneos de roedores, por ejemplo, de una colecta que tuvimos en Morelos, que se recolectaron hace 70 años, aportaron información nueva y sacaron con medidas morfométricas, que es una técnica que está recientemente utilizada para separar esa especie y generar dos nuevas. O sea, es decir, la colecta siempre se realiza bajo permisos oficiales y normas éticas estrictas. ¿Qué normas éticas son? Bueno, la primera es que nuestra colecta siempre debe estar ligada a un proyecto de investigación. O sea, yo no voy a salir al campo nada más para ver qué me encuentro. Dos, yo tengo que garantizar que esos ejemplares que me traigo no son los últimos de esa especie, ni que tampoco voy a poner en peligro la especie. ¿Cómo garantizo eso? A través de un estudio bibliográfico que nosotros hacemos. Conocemos la tasa reproductiva de la especie, conocemos la norma oficial mexicana. Si está dentro de alguna norma oficial, por supuesto que no se colecta. Y tres, el ejemplar que yo tengo que sacarle el máximo provecho de la información posible. O sea, si ya me lo traje, tengo que asegurarme de que ese ejemplar va a estar constantemente preservado y que además va a durar durante muchísimo tiempo, para que no solamente mi pregunta de investigación original, que fue conocer, no sé, los roedores de Puebla, ya se contestó, ya sé cuántos roedores hay, pero quizás llega un chico después, 10 años después, a ver, yo quiero saber si este roedor de Puebla también se encuentra en Oaxaca. ¿Cómo lo haces? A través de ADN. Las nuevas técnicas nos permiten quitar un pequeño fragmento de ese ejemplar, ya sea quizás un pequeño pedazo de hueso, una uña, quizás pequeñas partes de pelo, y sacar esa información. Entonces ya no se necesita volver a colectar, ya está el ejemplar ahí. O sea, de tal forma que el material de la colección está en constante movimiento, no se quede estático, que son de las condiciones para que los ejemplares se mantengan dentro de las colecciones. De tal forma que el sentido de la colecta se vuelve una inversión del conocimiento, y que no solamente nos beneficia a nosotros que nos dedicamos a esto, sino también a las generaciones futuras que quieran dedicarse a esto, o que tengan el interés de conocer lo que se hace con el trabajo de las colecciones. Dejar muy en claro que los ejemplares jamás se toman nada más por extraerlos, y las nuevas técnicas de colecta nos permiten recolectar ejemplares de manera no invasiva. Es decir, las cámaras trampa nos permiten poner el ejemplar. Si vamos a revisar los registros de los ejemplares, con la fotografía del ejemplar es más que suficiente, a menos de que realmente necesitemos traernos, y evitamos la sobrecolecta. Las nuevas trampas que utilizamos no son tan invasivas. Entonces lo puedo revisar el ejemplar en vivo en campo. Si lo necesito, me lo traigo. Si no, lo libero. Eso es bastante importante en este momento de la parte de la ética de las colecciones. No, pues muchas gracias que nos hayas aclarado este punto, porque seguramente muchos estarán así como que ya mal viajándose en su cabeza y diciendo, no, pues como si
fueran al cerro en un paseo y empezaran a hacer como que la recolección de especímenes a diestra y siniestra, pues cuando no es así, se lleva una serie de procedimientos y pues estoy muy seguro que sobre todo papeleo, ¿no? Para poder registrar justamente esos especímenes, ¿no? Porque es tener todo catalogado, me imagino desde su ingreso, en qué estado está, en qué estado lo encontraron y en dado momento que pues haya sufrido algún daño por X cosa, pues justamente reportarlo, ¿no? Porque pasó esa situación, ¿no? Sí, de hecho, para poder hacer las salidas a campo y poder recolectar material necesitamos el permiso de colector. El permiso de colector solo lo puede proporcionar Semarnat y te pide que para poder recolectar tienes que estar asociado a un proyecto de investigación y que los ejemplares se queden de depósito de resguardo en una colección científica. O sea, es un circulito, o sea, yo nada más voy a recolectar nada más porque sí, sino que tengo que dejarlo en una institución pública para que esa información que ya generé se pueda seguir utilizando después. La colección, en general, todas las colecciones que les comentaba que están dentro de este padrón de Conavio, están registradas ante Semarnat, de hecho están con su número específico de Semarnat, también el de nosotros, ahí lo tenemos. Entonces, de tal forma que todos los ejemplares están asociados a un número de catálogo que está digital, que lo pueden checar, es completamente libre dentro de la base de datos de las colecciones y está en el SNIP, que es el Sistema Nacional de Información Biológica. Es un portal abierto y pueden checar ahí los portales de cualquier colección, no nada más la de la UAM. Está la del OBNAM, la del Politécnico, la del CINOR, etcétera, etcétera. Entonces, cada que registramos un ejemplar, aparte de que lo tenemos que hacer manual, que eso es bastante importante, se tiene que registrar electrónicamente, de tal forma que nuestros ejemplares están siempre por triplicado. Siempre tienes que justificar por qué se está haciendo eso y la justificación se queda ahí registrada. O sea, dice, es que los vi recolectando no sé qué ejemplar en Puebla. Ok, ahí está el ejemplar, puedes checarlo y no hay ningún problema. Y la ventaja que tenemos es que el ejemplar está físico y lo puedes ir a revisar también ahí. Nos ha pasado que de repente llega Semarnat a revisar la colección y pueden checar y revisar los números de catálogo, agarran números de catálogo al azar y revisan que concuerden con el número que ellos tienen con el que tenemos en el catálogo. Entonces no es nada más, o sea, esta parte de depredar, como comentan, de que salimos a depredar, no, realmente todo se hace con una justificación y que se tiene que ver reflejada de las condiciones que tenemos para poderte colectar ejemplares. Es como les comentaba, que se haga algo con ese material. ¿A través de qué? En este caso, libros, revistas, artículos o, por ejemplo, artículos de divulgación, que eso también es muy importante, o las ferias, ¿no? Que esto parte de que el conocimiento salga. Tenemos ahorita una presión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de que la información salga, de que no se quede ahí. Nos ha tocado mucho en la universidad que no saben que tenemos colecciones ahí en UAM Iztapalapa hasta que ya están en los últimos trimestres. Entonces es importante también que la gente conozca lo que tenemos dentro de las instalaciones y que las ocupen. O sea, al final de cuentas, como decimos, podemos recibir a los chicos de servicio social, obviamente por el espacio dependemos de cuántos chicos nos lleguen a llegar por trimestre, pero el punto es que siempre pueden estar ahí. Las colecciones están hechas para ustedes, es patrimonio de la universidad, o sea, no nos pertenecen a nosotros y el objetivo es que sean para uso de todas las personas. No, pues muchas gracias por esta información y sobre todo el conocimiento que nos otorgas para saber justamente la legalidad de todo este procedimiento. Porque como bien lo comentas, pues no solamente es cumplir la labor de la difusión, de la investigación, de formar a nuevos biólogos, sino es las tres conjuntas, ¿no? Para que pueda levantarse un proyecto pues de esta envergadura y sobre todo esta función bien importante que nos comentas, que prácticamente con la información de todos estos datos podemos saber el estado en el que se encuentra la biodiversidad, en este caso pues en México, ¿no? Me parece que hace alrededor de un mes había visto una noticia por ahí en redes sociales que posiblemente sea fake news o le faltaba algún tipo de información, pero pues ellos mencionaban, me parece que lo publicaron en Reporte Índigo y en Reforma, que se había comunicado que se había extinto el teporingo en México, ¿no? Y justamente ahí en los comentarios empezaron como que mucho la discusión, ¿no? De, no, pues yo sigo viendo como que muchos conejitos ahí en mi rancho donde vivo, ¿no? Y otros decían, no, es que es diferente especie, bla, 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 ¿no? Entonces, justamente que nos comentes esta importancia, ¿no? Que tienen las colecciones en poder darnos información sobre este tipo de situaciones de amenaza
a las especies en México, ¿no? Porque muchas veces se llega a pensar que solo hay una especie de conejo, de lobo, de mapache, etcétera, en una zona, cuando puede ser una multitud que evidentemente a ojos no entrenados pueden parecer muy similares, ¿no? A lo mejor una persona que no ha estudiado biología, las únicas diferencias que verás son el tamaño de la cola, o si tienen los bigotes un poco más oscuros, o si tienen los dientes más alargados, etcétera, ¿no? Pero ya alguien que se dedica día a día a estar clasificándolos, analizándolos, incluso pues elaborando dibujos, ¿no? Para este tipo de colecciones, puede prestar más atención a detalles concisos, ¿no? Y justamente hacer la diferenciación entre estas especies. Sí, claro, de hecho esa parte de la nota que comentabas sí la llegamos a ver, y sí, efectivamente está bien y mal, porque efectivamente el teporingo no está extinto, pero sí está categorizada como críticamente en peligro. Es una especie que ya en vida libre se le ve muy poco. De hecho, muchos de los ejemplares que se encuentran ahorita están en encierros para que se promueva su reproducción. Pero de que esté extinto en vida libre, no, aunque sí se estima que en los próximos 10 años probablemente sí desaparezca, porque es una especie que solo vive en el centro del Valle de México. Es un conejo que es endémico, bastante pequeñito, es el conejo de los volcanes. De hecho está, por ejemplo, por el Popo, pero la parte de la urbanización es lo que está deteriorando mucho su hábitat, entonces se le considera como una especie críticamente amenazada. Y los avistamientos, por ejemplo, como bien lo mencionas, muchos de los que están ahí no son teporingos, son liebres. Entonces ahí se hay una gran diferencia entre uno de los otros. Pero sí es importante comentar esto que comentas bueno, más bien explicar esto que comentas de los diferentes tipos de especies y de cómo podemos hacerlo a través de la información. Si bien es cierto, la información que sacamos en las colecciones es bastante especializada, o sea, no es como para el público tan general. Sí tenemos esta consigna actual dentro de los últimos 10 años, a todos a nivel internacional se nos ha pedido, y esto es en plan nacional, que la información esté mucho más accesible para el público. O sea, si bien es cierto, nosotros trabajamos con información bastante especializada y como bien comentas, conocemos los tipos de especies, etcétera, etcétera, la gente no. Y eso nos ha costado bastante a nivel de especies en México. Ejemplo, hasta 1962 teníamos oso grizzly en México, el grande. Desafortunadamente, por intereses ganaderos y por presión de cacería, se extinguió. O sea, en México ya no hay oso grizzly, ya solamente está el oso negro. Y eso es bastante triste, porque son ejemplares que con el pretexto de que era una subespecie del oso grizzly norteamericano, no se le dio la conservación a este. Entonces se le casó hasta la extinción. Y el último ejemplar, se tienen fotografías de él trayéndolo arriba creo que era un taxi amarrado, que se casó en 1964. Entonces, perder ese tipo de ejemplares en vida libre es sumamente costoso para la biodiversidad de México. O sea, perder un ejemplar en vida libre es sumamente costoso porque se pierde el recambio de ADN de estos ejemplares. Lo que podría hacer que puedan estos ejemplares resistir ciertas enfermedades, se pierde ahí porque causa endogamia, que es este entrecruzamiento entre miembros de la misma rama genealógica. Entonces, para evitar eso, se tiene que haber un recambio, tiene que haber flujo genético entre diferentes poblaciones de diferentes lugares. Entonces es importante. Lo que tenemos que conocer aquí, otro ejemplo dramático, el lobo mexicano, está también considerado como críticamente amenazado, y ese sí está bajo la categoría de extinto en vida libre. O sea, ya no hay lobos mexicanos en vida libre, pero sí no está extinto. Los lobos mexicanos que existen están dentro de los encierros que tienen México y Estados Unidos en colaboración para poder reintroducirlos. Y desafortunadamente, esta es otra parte que tenemos que hacer, la vinculación con la sociedad, que nos ha estado costando mucho en los últimos años. Afortunadamente ahorita ya lo estamos intentando más, la vinculación con la población. O sea, que no nos noten como una parte separada de la información, sino que la complementen y la hagan suya. Porque esta parte de liberar lobos mexicanos en su momento se ideó, y los ganaderos los mataban, porque obviamente se metían a comerse a los pollos y a su ganado. Entonces ahí se perdió esa parte del proyecto. Entonces lo que están haciendo ahorita es hacer que la gente se vuelva mucho más proactiva en esto, hacer de su conocimiento que estos ejemplares son importantes para el recambio generacional que se encuentra en vida libre. Entonces sí es importante que nosotros conozcamos un poquito más de la información y nosotros hacer nuestra parte para que esta información sea mucho más digerible para todo el público, a través de láminas, de pláticas, de estos podcasts, por ejemplo, de programas, de cápsulas, etcétera, etcétera, de tal forma que la gente lo sienta mucho más allegado y no como algo tan difícil, ¿no? O tan aburrido para ellos. Claro, como bien lo estabas
comentando la labor de la conservación de las especies, no solamente en México, sino me parece que ya que es un problema a nivel global, pues justamente no solo puede venir de los centros de investigación, de los mismos profesionales, ¿no? Sino que debido a la situación tan preocupante que nos afecta a todos, ya es algo que se debe de ver a nivel gobierno, a nivel sociedad, a cambiar un poco pues justamente ese tipo de posturas, y eso solo se puede lograr con el conocimiento, ¿no? Que muchas veces cuando llegan a salir estas notas un poco tristes respecto a que cazaron, mataron a algún jaguar, algún tigrillo, lobo mexicano, oso, que aquí me sorprendió justamente lo que me comentabas, de que en México sí había oso grizzly, y yo no sabía, yo pensé que el único oso que teníamos justamente aquí era el oso mexicano, ¿no? Que siempre suele para pasar desapercibido, justamente pues por toda esta situación de desinformación. Digo, cuando yo empecé a estudiar la primaria, pues ya no había oso grizzly en México, entonces pues es esta parte de cosas, de datos, de información que va quedando muy atrás y tenemos el desconocimiento, ¿no? Pero aún así estamos cometiendo los mismos errores, entonces pues justamente es bien importante esta parte de dar la pauta con la información, no con el regaño, porque muchas veces me parece que se llega a caer en este apartado, ¿no? De hablarlo como con cierto descontento, que es entendible el hecho de que pues maten a estas especies, a estos animalitos. Sin embargo, pues también hay que considerar que no todas las situaciones son iguales alrededor de todo el país, ¿no? Entonces no podemos esperar que se tengan las mismas consideraciones, por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, que a lo mejor en un rancho muy apartado en la sierra, ¿no? Obviamente el tipo de necesidades, de problemáticas son diferentes, pero eso no quiere decir que no lo podamos abordar. Digo, a fin de cuentas, todos los objetivos, por ejemplo, aquí dentro del grupo editorial, es más que nada brindar la información de primera mano, pues específicamente de quien comprenda un poco más, ¿no? La situación, la problemática. En este caso, pues justamente ahorita que nos comentas todas estas situaciones problemáticas que se están viviendo, ¿no? Porque son muy presentes todas estas situaciones. Entonces, pues bueno, comentarle a la gente que si está interesada, quiere conocer un poco más, quiere estudiar a lo mejor esta carrera, ¿no? Si ya está estudiando para su examen, pues justamente que se anime y que vea que no solo es por el amor de los animales, sino es una disciplina que exige bastante, ¿no? No solamente por la cantidad de horas que le debes de dedicar al estudio, sino también porque contempla parte de laboratorio, contempla parte de estudio en campo, procedimientos que se deben de seguir, como ya nos lo comentabas, que una norma ética, ¿no? Para llevar a cabo todas estas acciones. Y pues bueno, ya nos comentaste esta parte de cómo empezó tu gusto por la biología, ya nos comentaste cómo fue que ingresaste al laboratorio, ¿no? Aquí en WAMI, y sobre todo nos has platicado ya a grandes rasgos algunas de las curiosidades que nos depara esta disciplina en específico. Ahorita pues justamente me gustaría que nos comentases en qué proyectos ahorita está el laboratorio, y sobre todo a lo mejor qué experiencias te ha dejado el convivir, el trabajar aquí, pues generación con generación, desde que tú has estado durante estos 13 años. Seguramente te ha tocado vivir varias experiencias tanto en el laboratorio como en campo, ¿no? Entonces que nos comentes justamente todo eso, el conocer posiblemente historias de jóvenes que tú conociste cuando ya estaban egresando de su licenciatura, y de repente te llega la noticia de que ya está estudiando para un doctorado, sobre sus proyectos que a lo mejor tengan alcance nacional, y pues toda esa labor de formación que, si bien a lo mejor no es durante toda la carrera, pues sí llegas en algún momento a tener ese acompañamiento con ellos, ¿no? Sí, claro, de hecho, de las últimas generaciones, los chicos son bastante interesantes en el sentido de que han estado haciendo bastante
proactivos en todo lo que son, no nada más sus trabajos, sino que esta parte de la vida académica les gusta mucho a ellos. Sobre todo este último grupo que tenemos de los 7 chicos con los que estamos trabajando, han resultado bastante interesados en la parte de divulgación. Entonces, feria a la que nos inviten ellos, o sea, yo voy, y yo quiero ir, y yo quiero participar en esto, y yo también quiero hacer esto. Entonces es bastante pues motivador para uno, que los chicos estén también bastante interesados, porque además esto, si bien les cuenta, porque les damos su constancia y todo, no es parte como de su formación primordial, no es como un extra porque está fuera de los horarios de clase, fuera de los horarios normalmente que ellos tienen en la universidad, y estas ferias que siempre son en fin de semana, y no son cerca, a veces nos toca ir bastante lejos, y es bastante motivador que ellos siempre quieran decir así como, oye, yo quiero ir a la feria, yo los acompaño, yo expongo con ustedes, etcétera, etcétera. Entonces eso sí motiva a uno también a que los apoye mucho más en este sentido. A mí me encanta trabajar con ellos, con los chicos, tienen perspectivas bien diferentes. De hecho, como dato, como anécdota, acabamos de abrir la página de Instagram de la colección, de hecho tiene un año, pero fueron las chicas las que sacaron esta iniciativa, ¿no? Dijeron, oiga, profe, queremos sacar una página de la colección, pues órale, pues vamos a sacarla, pero tienen que estarle metiendo información, de que estar haciendo esto, la vamos a revisar para que sea lo más sencilla posible, lo más atractiva posible para todos. Y sí, y ha estado jalando, pero fueron ellos, o sea, resultó de ellos, porque nosotros teníamos otros proyectos de divulgación que eran mucho más físicos, como estas exposiciones, estas ferias científicas, y ellas fueron las que dijeron el acercamiento hacia las redes sociales, que efectivamente es un impulso grandísimo y que nos ha estado dando muchísima parte de la información. Ahorita retomando un poquito lo que comentábamos del oso, que es un dato que a mucha gente le brinca cuando también se los contamos, que como bien comentas, no sabían que aquí había oso grizzly en México. Y sí, esta parte de que siempre presentar la información que no sea de forma de regaño, y aparte presentarla que no sea catastrofista, yo agregaría eso, porque si les presentamos el escenario de que, ok, ya se va a extinguir esto, ya no hay remedio, ellos mismos se desaniman, la misma gente de las comunidades o los mismos chicos. Entonces siempre decirles, ok, se perdió esto, pero siempre podemos hacer esto para que se conserve y no se vuelvan a repetir estos errores. Entonces la gente como que agarra esa motivación y dice, ok, pues ya, pobrecito de qué lástima, pero siempre es importante conocer la historia de ese ejemplar que estuvo y cómo no repetir esos errores, ¿no? En este caso, con las iniciativas ganaderas de aquel entonces. Y retomando la parte de la información, es increíble ahorita cómo la información la tenemos tan accesible en el teléfono. Si ustedes ponen el nombre de cualquier especie, les va a salir muchísima información, pero lo interesante es que esa información no aparece, o sea, o sea, si bien es cierto, se toma de diferentes páginas, no es que se invente, o sea, sino porque si alguien sabe que ese ratón vivía en cierto lugar, que vivía tanto, que pesaba tanto, que medía tanto, que se distribuían tanto, es porque alguien se tomó la molestia de estudiarlo, de recolectarlo, de identificarlo y de dejarlo en una colección de depósitos. Eso es lo que se les olvida a todos. O sea, esa información que está en internet ahí volando, que ustedes pueden revisar de su celular, es porque está dentro de una base de datos de una colección, y las colecciones son portales de datos abiertos. Entonces toda esta información que usted está jalando la inteligencia artificial viene de ahí, viene de las colecciones a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces por eso es la importancia de que tengamos estos acervos a largo plazo, de toda la información que sacamos de ahí. Entonces es increíble que uno vea que de ahí es la base de la información biológica. De los proyectos actuales que tenemos, estamos girando como siempre en 3, que es la docencia, la investigación y la divulgación. En investigación estamos por sacar ahorita un libro regresando de vacaciones, que va a ser sobre la riqueza mastozoológica de todo México, y vas a poderse revisar a partir de los apartados. Si quieren saber qué mamífero hay por estado, va a venir todo el listado faunístico. Si quieren saber qué mamífero estaba en qué estado, se va a poder revisar ahí. O sea, va a ser una obra bastante completa. En la parte de docencia nosotros siempre nos enfocamos en la clase de sistemática y taxonomía, entonces ahí nos pueden seguir, inscribirse los chicos, pero también damos ciertos cursos y talleres fuera que no son para público de la universidad, que eso es bastante importante. Y en la parte de divulgación, pues estamos continuando con las ferias y las exposiciones. Tenemos, bueno, y eso es importante comentarlo, queremos sacar la información de la universidad, porque si bien es cierto, hemos estado haciendo mucha educación ambiental, ha quedado dentro de la zona metropolitana o dentro de la universidad en las ferias. Entonces eso es importante, queremos sacarla a otros estados, porque eso es bastante enriquecedor. Nos ha gustado mucho que la exhibición que llevamos es bastante interactiva. Entonces la experiencia de poder tocar un ejemplar le cambia la vida a los chicos, ¿no? Le cambia la perspectiva completamente. A las personas adultas incluso nos ha visto cómo nos han contado de que, por ejemplo, el tlacuache lo veían muy mal y les llevamos los ejemplares y les encantan, ¿no? Así como, wow, qué bonito está, y yo pensaba que eran muy feos y que olían muy feo. Les platicamos toda esta parte de la cosmovisión, de la historia que tenemos con el tlacuache, de
esta historia del ladrón del fuego y todo, quedan fascinados. Entonces lo ven de una forma muy diferente. Entonces, en esta parte retomándola, tenemos 3 eventos, uno que va a ser en Tepolutla, en Veracruz, regresando en septiembre, otro en Oaxaca, que va a ser en octubre, y uno más en la Sierra Norte de Puebla, que va a ser en noviembre. Además de que se viene un evento bastante importante allí en Guam, Iztapalapa, que me parece que va a ser de puertas abiertas, que es la Semana de los Murciélagos. Es octubre, a nivel internacional, está dedicado para la conservación y la concientización de la importancia de los murciélagos. Por supuesto que vamos a estar ahí participando con algo. Perfecto, pues muy interesante todo lo que nos comentas, sobre todo pues aclarar justamente esta parte, no solo es para los niños pequeños, que usualmente pues ellos siempre están interesados en cualquier cosa, ¿no? Cualquier novedad que les pongas enfrente se interesan. Entonces me parece que esta es una oportunidad también para que esos niños se puedan empapar un poco más de toda esta información de primera mano, se les puedan aclarar pues todas las dudas que en algún momento llegan a tener, y sobre todo también al público adulto mayor de edad, que dejar en claro que pues estas no son actividades que solo sean enfocadas para niños de primaria, secundaria, que apenas están viendo pues justamente sus opciones a futuro, ¿no? Sino también es una labor de divulgación bastante interesante para todo el público, no solo para ayudar un poco con la conservación de la biodiversidad en México, sino también quizás les generará un poco de añoranza, de melancolía, recordar en algún momento cuando ellos también eran niños y les emocionaba, no sé, por ejemplo cuando iban al campo con sus abuelos y veían diferentes tipos de animales, mariposas, flores, etcétera, incluso pues conocer un poco más de todas estas cuestiones y perderle un poco el miedo, o quitar un poco de estas pues sí, justamente nociones de rechazo hacia algunas especies, ¿no? Por ejemplo el murciélago, que es lo más común, cuando me parece que los únicos murciélagos que comen sangre ni siquiera están en América, ¿no? Si acaso me parece que nada más 1 o 2, no es como que tan popular ese tipo de especímenes que coman sangre, ¿no? La mayoría son insectívoros o comen frutas, algo así. Sí, claro, en ese punto de hecho hay 3 especies, solamente 3 especies que se alimentan de sangre en América. Y de esas 3, solo uno se alimenta de mamíferos, los demás se alimentan de aves, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es bien interesante, que es el murciélago vampiro común, que en su momento fue muy, muy satanizado por esta parte de que esparcía la rabia. Que si bien es cierto, sí puede ser vector de la rabia, porque por el tipo de alimentación que tiene, pero también es importante aclarar que cualquier mamífero puede transmitir la rabia, no solamente los murciélagos, sino que aquí el estigma está con este grupo de animales, que yo creo que dentro de los vertebrados es de los más estigmatizados, el de los murciélagos. Pues bueno, habiendo terminado ya esta parte, pues bueno, ya llegaríamos al final del programa. Lamentablemente, seguramente muchos van a tener varias dudas. Por favor, colóquenla en los comentarios. No es la única ocasión que vamos a tener al laboratorio de mastozoología aquí en los micrófonos. Ya tendremos organizadas otras reuniones para que, pues bueno, incluso compañeros, chicos que estén estudiando la carrera puedan venir y contarnos un poco de su experiencia en todas estas actividades, ¿de acuerdo? Por favor, sigan a la colección de mamíferos Wami, están en Instagram como MastoWami, ahí pueden encontrar generalidades, toda la información que ellos difunden, no solo de difusión, sino también en eventos en los que ellos participan. Muchas gracias por haber estado presente el día de hoy, darnos toda esta información, y sobre todo a los chicos que también están día con día apoyando ahí en las labores de difusión, de conservación de todo este apartado en el laboratorio de mastozoología. Sabemos que ustedes tendrán muchas preguntas. También vamos a dejar los números de contacto, correos, como bien nos lo han comunicado durante el episodio, pues para que, bueno, en caso de que ustedes requieran información un poco más específica, pues puedan acudir justamente a estos medios de contacto. ¿Está bien? Recuerden sobre todo
que en este espacio es directamente para ustedes. Si quieren que invitemos a algún otro laboratorio, investigador, grupo cultural, artístico, etcétera, generalidades dentro de la zona metropolitana, grupos estudiantiles, juveniles, pues tienen las puertas abiertas, ¿está bien? Síganos en redes sociales, saben que estamos como Rugido de Cambio en Instagram, somos más activos ahí y sobre todo estén al pendiente de próximos episodios. No es el único laboratorio que tenemos en mente para invitar aquí en nuestros micrófonos, entonces seguramente van a tener una que otra sorpresa en nuestras siguientes emisiones, ¿va? Esto fue el punto medio, el lugar donde todos nos encontramos. Gracias por sintonizar Punto Medio. Recuerda, siempre hay un punto en común. Nos vemos en el próximo episodio. Punto Medio es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.